abajo, pero si quieres lo iniciamos así. Esto, Mili, lo voy a subir a mi canal de YouTube, espero no te moleste. Si quieres, no pongo tu nombre o cambio tu voz, depende de ti, obviamente, ¿no? Francamente me da igual. Ah, listo, listo, no hay ningún problema. Bueno, si quieres, lo comenzamos de esta forma. ¿Estás de acuerdo? No me has dicho de qué forma, no puedo estar de acuerdo con algo que no se me ha especificado. Bueno, en la forma en la que nos encontramos en este momento, en el que no estás con tu cámara prendida, que yo sí estoy con mi cámara prendida, pero que nos escuchamos, ¿no? Ok, O sea, claro, o sea, forma y método son dos cosas diferentes. Bueno, si quieres yo comienzo, si no tienes ningún inconveniente. Comienzo unos cuantos minutos para dar mi postura y luego ya tú das tu postura y en tu participación, si quieres, la refutas ya como gustes, ¿no? Mira, mi postura va direccionada a, a demostrar que el aborto inducido atenta contra la dignidad humana y que es indeseable y malo objetivamente. No creo que tenga la necesidad de explicar lo que es objetivo y subjetivo y cómo es que se llega a una moral objetiva, pero si deseas que lo explique, lo hago sin ningún inconveniente. Entonces, mi postura va a defender directamente eso. El aborto atenta contra la dignidad humana y es objetivamente malo, objetivamente indeseable. Estoy planteando esta postura directamente porque pese a que te solicité que se plantee una cuestión más específica, tú me pediste el aborto en general y esta es la mejor forma de aplicar el aborto en general, porque cuando se le da esta clasificación de objetivamente malo, ya no hay tanta necesidad de hacer una distinción entre aborto inducido, entre aborto espontáneo, etcétera. Aunque siempre va a ser necesario plasmar sus diferencias, se puede abordar el aborto como un acto mismo objetivamente malo, ¿no? Y esto lo voy a sostener desde los elementos fundamentales del conocimiento, desde fundamentos realistas, desde éticos o deontológicos y desde legales, normativos y teleológicos directamente, ¿no? Y me voy a suscribir hacia el evidencialismo. Una explicación rápida de lo que es el evidencialismo es una teoría epistemológica en la que se denomina algo tan básico como esto, que aquello que tiene más evidencias para considerarse como verdadero es aquello en lo que uno debe creer. Pero no me voy a suscribir al evidencialismo en sí mismo, sino al evidencialismo anti-individualista, porque hay ciertas creencias que pueden construirse de creencias subjetivas, como pueden haber creencias que pueden aparecer de creencias objetivas. Un ejemplo rápido que puedo dar es el de los padres, ¿no? Una persona considera que la única evidencia que necesita para creer que sus padres son sus padres es el hecho de que ha crecido con ellos. Sin embargo, el evidencialismo anti-individualista te dice que necesitas una prueba más fuerte. En este caso podría ser una prueba de ADN para demostrar que son tus padres biológicos, ¿no? Por lo menos para eso, o sea, es mucho más específico. Y esta evidencia, este, de que es tanto indeseable como que es malo, lo voy a demostrar con las propias políticas de despenalización de el aborto en diferentes regiones, como sería Coahuila, España, Argentina, Finlandia, por ejemplo, ¿no? Mira, un ejemplo que podría dar para sostener esto sería la declaración de invalidez contra el Código Penal de Coahuila que, que despenalizó el aborto, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque se enfoca en en la no criminalización de la mujer y no en promover el aborto. Y de hecho, reconoce el valor del no nacido. Y lo voy a citar literalmente. La Corte que declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicaba su aborto. La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merecía protección, pero que esa protección no podía desconocer los derechos de la mujer. Y ya vamos a hablar de ese supuesto derecho al aborto, ¿no? Que de hecho no existe como tal un derecho al aborto. Si quieres justificar por qué crees que existe, no tengo ningún problema. Y luego voy a explicar por qué esta ley orgánica pareciese que supera esta ley dogmática que es el de la vida, ¿no? También esto lo podemos ver en la ley orgánica de España, en donde en la propia ley, y esto lo pueden encontrar en el gobierno de España, en su última actualización, dice, y lo cito, sobre la salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo, nos dice en sus disposiciones generales, capítulo 1, página 4, que estos servicios de salud reproductiva tienen como modalidad prevenir, entre otras cosas, los abortos. O sea, supuestamente lo que buscan hacer es prevenir los abortos por su propio carácter de indeseable, ¿no? E incluso en Argentina, desde el artículo 85 hasta el artículo 88, se sigue tipificando como un delito cuando no se sostiene las causales. O sea que ahí hay una contradicción
junto con las causales, ¿no? Y aquí también podemos encontrar una contradicción dentro del propio discurso de los representantes más importantes del movimiento pro aborto en el mundo. Por ejemplo, en la Guía de Procedimientos para la Atención de Mujeres que publicó la IPPF en el 2012, decía literalmente en la página 9 que tenían como objetivo la prevención del aborto. Sin embargo, en su guía de cómo hablar sobre el aborto, publicada un poco después, nos dice en la página 16 o en la página 18, dependiendo si es que lo quieren descargar en PDF o si lo quieren ver directamente desde su página, evitar decir que se va a prevenir o que se va a reducir el número de abortos. O sea, directamente está aceptando que su negocio son los abortos y que, como han vendido este cuento del empoderamiento, no, o sea, no importa que cambien su narrativa tan drásticamente, ¿no? Primero comenzando que su objetivo era prevenir los abortos, ahora no, ahora diciendo exactamente todo lo contrario. Podría seguir sosteniéndolo con fundamentos éticos, directamente con tratados internacionales, pero si quieres acabo mi participación hasta aquí para no hablar de muchos temas diferentes y que puedas irlos comentando, ¿no? A ver si es que tienes algún comentario con respecto a esto. Hola, Mix, ¿cómo están? Yo soy Mili en los mundos psicosociales y supongo que por mera lógica, si el Amix quiere defender que el aborto va contra la dignidad humana, mi trabajo es explicar por qué el aborto es en sí una forma de conservar la dignidad humana. Primero vamos a empezar con cosas que el Amix menciona. Yo me voy a centrar principalmente en el contexto mexicano/latinoamericano y voy a empezar con mi país. Creo que existe un desconocimiento de lo que implica la figura del nasciturus. Comúnmente se piensa que el nasciturus es un sujeto de derecho, cuando en realidad no lo es. El nasciturus solo es una figura legal que, si ustedes no lo saben y es mi deber explicarlo, funciona para referir a aquella persona, bueno, a aquella vida en potencia, digámoslo así. Por otro lado, de acuerdo en la Constitución, o al menos en México, desde el 2007, el aborto es legal en el Distrito Federal. La Suprema Corte de Justicia del Distrito Federal, hoy en día se llama Ciudad de México, por cierto, declaró que el aborto, por las 8 causales, en mi país se contemplan 8, entre las cuales están incluidas la solicitud libre de la madre o de la persona gestante, puesto que hay que recordar que no solo las mujeres son capaces de gestar. Anyway, en este sentido, evidentemente hubo muchas personas que querían declarar inconstitucional el declarar que el aborto podía ser legal, seguro y gratuito. Y querían basarse en la idea de que en muchas constituciones aparece que existe el derecho a la vida. Sin embargo, en la tradición del derecho mexicano, este derecho solamente puede contemplarse a partir del nacimiento. Sin embargo, esto no es un argumento en sí mismo. La tradición no puede comprender un argumento. De tal forma que entraron en deliberaciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ustedes no saben qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el organismo que arbitra esta clase de cosas y ¿cómo decirlo?, su sentencia tiene que ser acatada. En este sentido, la lectura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia AI 146 del 2007 y su continuación, la 147 del mismo año, ratifican la constitucionalidad del derecho al aborto. Y a la par ratifican que no se está atentando contra la vida humana, puesto que el nasciturus, si bien podríamos considerarlo un ser humano a partir de que posee ADN, no es en sí mismo un ciudadano o sujeto de derechos. Voy a explicar cuáles fueron las deliberaciones de la Corte para entenderlo como un no sujeto de derechos. Si el nasciturus fuera un sujeto de derechos, es decir, si tuviera acceso básicamente a todos los derechos habidos y por haber, además de constar con nacionalidad, tendría que también tener un nombre, una dirección, una clave única de población. Y esto nos supondría una serie de problemas, como, perdónenme por el ejemplo absurdo, si el nasciturus fuera un sujeto de derechos, toda mujer embarazada tendría que viajar con 2 pasaportes. Uno que acredite su identidad y otro que acredite la identidad del nasciturus. Sin embargo, la cosa se pone un tanto más complicada, porque si pudiéramos pensar que el nasciturus es un sujeto de derechos y por lo tanto tiene derecho a la vida, no solamente el aborto tendría que ser punible, sino algunas otras prácticas que tenemos como normalizadas. Y más cuando consideramos desde un punto de vista pro vida que la vida inicia desde la concepción. Si la vida iniciara desde la concepción, métodos anticonceptivos como el uso del DIU o la pastilla del día siguiente serían catalogados como homicidios. Si tienen la duda de por qué. Esto es porque tanto el DIU como la pastilla del día siguiente, que normalmente es levonorgestrel, están diseñados para evitar la implantación de un óvulo fecundado en el útero. Por otro lado, bajo esta misma concepción de vida, las prácticas de reproducción asistida también podrían considerarse como un homicidio, puesto que entre las más populares existe la fecundación in vitro. Esta quiere decir que por medios artificiales, un óvulo es fecundado por un espermatozoide, es decir, varios óvulos,
y se escoge al que sea más apto para sobrevivir en el medio uterino. Los demás son desechados. Bajo la lógica provida de la vida, este desecho de óvulos fecundados también sería un asesinato, cosa que puede ser un poco complicada en cuestiones de la ley. De ahí que el nasciturus no está contemplado como un sujeto de derecho. Por otro lado, también está la idea del derecho a la vida, y que en algunos lugares se menciona como que la vida, o más bien la potencialidad de la misma, tiene que protegerse a partir de la fecundación de la misma. Ya expliqué por qué esto es problemático. Sin embargo, la Corte continúa deliberando en este sentido. Para la Corte, en tanto el nasciturus no es un sujeto de derechos, la protección de su posibilidad de vida no es muy diferente a proteger el medio ambiente o el patrimonio cultural. Es decir, se protege la vida como un valor intrínseco. Sin embargo, en tanto el nasciturus no es un sujeto de derechos, no posee derechos subjetivos oponibles a otros derechos, como podrían ser los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En este sentido, la figura del nasciturus no tiene mucho que ver en la cuestión del aborto. Sin embargo, mencionas otra cosa que me parece bastante interesante, y es que, en efecto, la interrupción legal del embarazo, a la que conocemos como aborto, es solamente una de las múltiples cosas que podemos tomar como métodos de planificación familiar. Si ustedes están familiarizados con las ideas feministas, encontrarán que queremos educación sexual para informarse y aborto para poder decidir. Esto está contemplado dentro de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos, los derechos de la mujer, e incluso la convención que ratifica el seguimiento de los postulados de los derechos de la infancia considera que es importante garantizar el derecho al aborto para las jóvenes. De tal forma que tampoco podemos presumir que el aborto sea algo que se pueda o que se quiera evitar. Por otro lado, ya que estamos hablando de esto en cuestiones de legalidad, nos vamos a dar cuenta por parte de IPAS. IPAS es una organización civil, no, bueno, una ONG, una organización no gubernamental que se dedica particularmente a la educación sexual y a garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. IPAS tiene un documento muy interesante en donde habla de las cuestiones del aborto. Y cuando hablamos de las cuestiones del aborto, el debate en sí mismo no es si debe ser legal o no, puesto que la legalidad no impide que los abortos ocurran. La legalidad solo hace que los abortos ocurran de forma segura. De acuerdo a las estadísticas del IPAS, podemos darnos cuenta que 9 de cada 10 abortos realizados en condiciones de legalidad y seguridad resultan sin complicaciones, mientras que 4 de cada 5 abortos realizados en condiciones de ilegalidad, estos particularmente realizados en el tercer mundo, pues tienen complicaciones que pueden llegar incluso hacia la muerte. Cuando hablamos de legalización, lo que estamos hablando es de proteger la vida de las mujeres. El no legalizarlo bajo la concepción errónea desde lo legal del que el nasciturus es un sujeto de derechos, lo que estamos haciendo es condenar a mujeres, a niñas y a personas gestantes a la muerte. Por otro lado, porque todavía puedo extenderme más a este respecto, la idea de la vida, como ya se demostró con las deliberaciones de la Corte, o al menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mi país, y en otros países, curiosamente de primer mundo, la tendencia del aborto legal es propia de los países desarrollados con alto nivel de vida, y son los países subdesarrollados o de tercer mundo los que tienen de alguna forma más impases para legalizar el aborto. De acuerdo a diversos observatorios, particularmente la Secretaría de la Mujer en México, se piensa que la gran mayoría de los argumentos en contra, o más bien ya tenemos checado que la gran mayoría de los argumentos en contra parten ya sea de una concepción moral religiosa o agnóstica. Ya. Eso sería todo para no explayarnos demasiado y porque has tocado muchos temas diferentes. Disculpa que te interrumpa. Luego puedes continuar, obviamente. Coméntame, coméntame. ¿Me escuchas, Mili? Te escucho, por otro lado, no se estila que los participantes sean quienes medien en el debate, digo, porque lógica académica, pero está bien, ya había terminado. Ah, claro, sí. No, no, lo decía también para no explayarnos demasiado. Por eso es que te lo pregunté, no te dije ya terminaste como si lo haría un mediador. Bien, voy a comenzar primero por lo que dijiste al último y luego por lo que dijiste al inicio. El aborto no es un método de planificación familiar. Y esto no lo digo por decir, sino que a diferencia de los postulados que tú me estás dando, que son legales, o sea, que son ley orgánica, yo te voy a hablar de ley dogmática, que parte de los derechos fundamentales que están en la pirámide de Helsen, ¿no? Que es prácticamente cómo es que se debe de entender los derechos fundamentales.
Y te voy a citar la Declaración de Ginebra en el consenso de fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento. En el punto 4 dice exactamente, en ningún caso se debe sostener el aborto como método de planificación familiar. Pueden revisar a quienes quieran las últimas actualizaciones, tanto del 2017 como del 2020 en su propia página, sigue diciendo exactamente lo mismo. O sea, el aborto no es un método de planificación familiar. Y decir esto viola directamente los derechos humanos y puede acoplarse a los derechos orgánicos, pero el problema con los derechos orgánicos es que sí se basan en interpretaciones de interpretaciones que por lo general están sujetas a beneficios políticos. Y eso lo voy a demostrar más adelante. Al inicio comenzaste diciendo que el aborto conserva la dignidad humana y que lo ibas a explicar, pero seguido te fuiste a mencionar la ficción jurídica del nasciturus. Yo no mencioné al nasciturus en ningún momento. Así que creo que no tiene mucho sentido, pero si deseabas explicarlo, está bien. Pero nuevamente, no fundamentaste por qué el aborto conserva la dignidad humana y creo que todos sabemos por qué. Porque el aborto no conserva en sí mismo la dignidad humana, sino que atenta en contra de ella en todas sus formas, ya sea en aborto inducido, ya sea cuando se fuerza a las mujeres a que aborten o por su propia naturaleza, que es, como tú lo dijiste, acabar con un ser humano. Y además también creo que vendría bien citarte el preámbulo de los derechos humanos, en donde prácticamente dice que todo ser humano es considerado persona. Y si tú me dices que esto no pasa en México, pues yo te digo directamente que esta es una mentira. Te puedo citar, por ejemplo, el artículo de Nuevo León, en donde dice lo siguiente, el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida de todo ser humano que tiene desde el momento de su concepción. El de Jalisco protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación. Ojo con eso. El de Quintana Roo. El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo protección. El de Chihuahua, a ver, todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida desde la concepción. Y por el artículo 133 de los Estados Unidos mexicanos, tienen que acoplarse obligatoriamente a los derechos humanos. Entonces, lo que sucede con el ejemplo que tú me estás dando es que es una ley orgánica que obedece a intereses políticos para quitarle la personalidad jurídica al no nacido. Ojo, que no nacido no es lo mismo que nasciturus. Dentro de la ficción jurídica puede ser muy relativo el darle o no personalidad al no nacido. Y sería algo tan sencillo como que una persona externa le contrate un seguro al no nacido, cosa que sí se puede hacer. Yo ya lo he comprobado y cualquier persona aquí lo puede comprobar comunicándose con cualquier aseguradora. Por eso digo que es muy relativo, porque los ejemplos que tú me das para afirmar que no es una persona es que no tiene DNI, no tiene nombre y que no tiene pasaporte. Como estos documentos se pueden conseguir de forma sencilla, no son un criterio suficiente para meritar que un ser humano es o no persona. No son un criterio suficiente, porque en todo caso sería muy sencillo, como ya dije, conseguirle seguros a los no nacidos para que automáticamente, bajo la ficción jurídica del nasciturus, aquí sí ya aplica, sean automáticamente personas. No sería algo muy complejo. Y esta no es la forma en la que se merita el hecho de que una persona es persona. El término de persona se obedece más a la antropología filosófica, que se guste o no se guste, se apega al esencialismo. Y si ya hay una esencia, o sea, un ser humano no puede desarrollarse si no tiene una esencia que lo sostenga. Entonces, en este caso, creo que no podrías negar tanto los consensos biológicos como los propios manuales de embriología, en el que se sabe, porque o sea, la verdad es la adecuación de nuestro entendimiento con los fenómenos. Y por eso dije que lo iba a fundamentar desde el realismo. Y la adecuación más coherente que tenemos en este momento es que se es ser humano desde la concepción. De hecho, tú misma lo has admitido. Ya expliqué en un video por qué persona sigue siendo ser humano, pero sin necesidad de que yo lo explique en este momento. Tanto el derecho subjetivo como el propio derecho dogmático que tengo que recalcar, no cambia, no caduca y tampoco es alienable, reconoce que el no nacido es una persona. El ejemplo que tú me estás dando es quitarle esta personalidad al no nacido por intereses políticos.
Bueno, ¿qué más dijiste? Déjame un segundo. El derecho mexicano afirma, bueno, esto ya lo desmentí, de que no afirma de que se tiene protección jurídica desde el nacimiento, puesto que te he citado unos cuantos artículos y lo puedes verificar y la gente que está viendo esto también lo puede ver sin ningún inconveniente. Esto de que no seas persona porque no tiene nombre, no tiene DNI, también no tiene sustento. Ah, incluso dijiste que otra de las razones por las cuales no era persona era porque en un aborto, no, perdón, cuando se utilizan las pastillas Perdón para por interrumpirte. prevenir, dime, 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 te escucho. No sé si es tu micrófono, pero escucho un eco extraño. Tu voz se me repite 2 veces. Chicos, eso le pasa a todos, sino para desconectarlo y hablar directamente hacia el micrófono del teléfono. Me dicen que se escucha bien. ¿Sigues escuchando eso, Mili? Ya no, Ah, ya, ya no lo listo. escucho. Perdóname. Seguramente fue la señal. Están llegando personas a mi casa y se conectan al internet y eso como que lo molesta un poco. Bueno, fundamentaste que otra de las razones por las cuales considerabas que el no nacido no debería de considerarse persona, porque sí se considera persona, era que esto podía traernos complicaciones jurídicas como que, por ejemplo, entonces no se debería de tomar la pastilla del día siguiente. Pero que describas cómo muere una persona no le sigue a que esta persona no sea persona. No sé si me dejo entender. Que tú describas que hay personas muriendo porque para que la pastilla del día siguiente se considere abortiva, tiene que evitar la implantación. Pero si evita la fecundación, no sería una pastilla abortiva porque nunca hubo una concepción como tal. Entonces, que si haya concepción y que esté en proceso de implantación y que la pastilla abortiva mate a esta persona, no le sigue a que esta persona no sea persona. No sé si es que me dejé entender con esto, ¿no? Y con lo siguiente, ¿no? Tú te estás sosteniendo a derechos orgánicos, que son relativos y que, como dije, siguen a intereses políticos. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, cómo es que la ONU lanzó sus comunicados que por las propias instituciones médicas solicitaron cambiar el hecho de que se intentara asumir al aborto como un derecho. Otra de las razones podría ser, por ejemplo, que ya se sabe que la IPPF directamente lucra con los abortos. Eso no creo que sea algo que te atrevas a desmentir directamente, porque es bueno, fue durante muchos años su principal fuente de ingresos. En la actualidad es la venta de anticonceptivos. Raramente son anticonceptivos, puesto que los países en donde se ofrecen, extrañamente, el embarazo de niñas aumenta exponencialmente, como en España. Y de hecho, me acabo de acordar otra de las cosas que dijiste, y ya con esto termino. Dijiste que el aborto era un método de salvar mujeres. Sin embargo, hay evidencia suficiente para demostrar que la mortalidad y la morbilidad materna aumentan en los países en donde se legaliza. Podemos decir que, o sea, podríamos sustentar que esta es una correlación, pero demostramos que no es una correlación directa viendo, por ejemplo, lo que pasó en Ciudad de México. Eh, no solamente lo que pasó en Ciudad de México, sino por lo siguiente. Ahora, espérate, déjame que te lo leo. En el informe, Rodrigo, se aplica el estudio profundo sobre por ejemplo, dice, y te voy a citar la revista científica Horizonte, la publicación de Rodríguez y Lavanino en el 2021. Te estoy dando las fuentes en revisión por pares como me la pediste. Dice, se debe aplicar un estudio profundo sobre la salud sexual y reproductiva en adolescentes, debido a que dicha población en el contexto actual ve al aborto como un método que alterna a los métodos anticonceptivos, provocando un aumento de casos de interrupción de embarazo provocados en adolescentes con datos de un 81% de casos y que previamente tuvieron abortos en la misma población con un 71% y abortos en adolescentes con hijos anteriores en un 73.3%, aumentando los índices de suicidio. Esto lo puedes ver también en un estudio hecho en la Universidad de Finlandia, donde el aborto se legalizó, en la Universidad de Helsinki. En su revista de publicaciones científicas en el 2020, un estudio realizado por el profesor de medicina Hanuk Jalanko, quien cuenta con más de 135 publicaciones en diferentes áreas científicas, en donde nos dice lo siguiente: frente a el embarazo de un adolescente, tenemos dos ópticas: que continúe con su embarazo o que lo interrumpa, ¿no? Voy a usar ese término para que TikTok no me censure. Y de la edad de las que son menores de 20 años, al comienzo de
el embarazo, resulta que el riesgo de morbilidad psiquiátrica fue mayor en el grupo de las adolescentes que decidieron abortar. Estamos hablando de un 85% de los abortos en adolescentes en Finlandia. O sea, cuando tú me dices que ayuda o que salva a la mujer, yo te doy la razón en este sentido, en el que si tenemos dos visiones, el aborto completamente inseguro y un aborto más regulado, con más especialistas, obviamente que con más especialistas no causa estas mismas consecuencias. Pero la mejor solución ante estas dos disyuntivas es que en lugar de que se les ofrezca el aborto como solución, que se les ofrezca acompañamiento, cuidados y tratamientos, que de hecho hay instituciones providas. En mi país tengo una publicación en Instagram, pueden ir a verla, los que quieran apoyar. Se les da atención psicológica, terapéutica, médica y hasta legal, antes y después del nacimiento. Esa es una solución real, no que ante la disyuntiva de seguir promoviendo el aborto desde casa, se cree las inseguridades que luego esta misma institución va a terminar solucionando. Hasta ahí termino mi participación en esta parte. Bueno, vamos a empezar con una de tus primeras partes. Entiendo que tú no eres mexicano y por lo tanto no Ujú, te es familiar nuestro sistema legal. Sin embargo, ninguna constitución local como las que citas, Nuevo León o Jalisco, están por encima de la Carta Magna ujú. y de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina la interpretación de la Carta Magna. En la Carta Magna, uno, no se contempla la figura del no nacido. Dos, esto lo dijo la Suprema Corte, no lo dije yo. En otro sentido, fue la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación la que despenalizó el aborto en todo el territorio. Cualquier carta que te diga lo contrario en realidad tiene un carácter inconstitucional. Por lo tanto, tu dato está derogado, porque esto recién ocurrió en 2020. En el derecho mexicano, quien rige es Carta Magna y ninguna constitución local puede contravenir lo que dice. Por lo tanto, tu dato es erróneo, aunque quiero suponer que esto tiene que ver con que tú no eres mexicano y no comprendes cómo funciona el derecho mexicano. En otro sentido, persona y ser humano no son sinónimos. De hecho, las constituciones, al menos en México y en otras partes del mundo, contemplan la existencia de personas no humanas, sujetos de derecho no humanos, como pueden ser los animales. De ahí que tenemos derechos para los animales y que es penado su maltrato. Por otro lado, el derecho es un hecho social. No existe derecho que no esté atravesado por las concepciones sociales de la época. Y esto es demasiado fácil de demostrar. Podemos citar la obra de Silvia Federici, Caliban y la bruja, y podemos encontrar que aún después de la concepción del jus naturalis, es decir, de que existe un derecho natural que mágicamente obedece como a la ley de Dios y la naturaleza, existieron seres humanos que no fueron considerados seres humanos. Las personas racializadas, como fueron los indígenas o las personas negras y afrodescendientes, no eran considerados seres humanos y por lo tanto era válido el esclavizarlos. Por otro lado, una vez, y esto, espérate, esto es como la parte decente. Otrora en las constituciones, quien podía ser esclavizado era aquel quien no era cristiano, en tanto no era un ser humano. La concepción de humano va mutando a través del tiempo y el espacio. No existe una concepción unívoca y no nos ha acompañado por todos los siglos de los siglos. Amén. De ahí que la idea de que el derecho no se mueva o que existe un derecho que no esté afectado por N cantidad de instituciones es, de hecho, un absurdo. Ahora, la noción de empoderamiento es una noción extraña. No sé de dónde la sacas, sin embargo, desde cualquier teorización del poder, tomemos la más popular, y creo que la hegemónica con Michel Foucault, uno no puede otorgar el poder, porque el poder es un ejercicio. Por lo tanto, no se puede hablar del empoderamiento de la mujer, En tercer término, aborto como planificación familiar. Tenemos que entender que no es como que se quiera que todo el mundo aborte, pero el aborto tiene que ser una opción para que las personas decidan cuántos, cuándo y la cantidad de hijos que desean, bueno, cuántos y cuándo quieren tener hijos, ¿sabes? Por otro lado, ya que estamos tomando a Silvia Federici, el aborto ha existido por los siglos de los siglos. Amén. Silvia Federici nos habla desde su concepción de la historia medieval, aproximadamente por ahí. Bueno, en su colección nos habla desde el siglo X hasta el siglo XVI. El aborto fue legal y de hecho incluso la iglesia lo sancionaba como correcto. Esto cambia a partir del advenimiento de la peste negra, que diezmó la población europea y que por lo tanto dejó sin trabajadores. El aborto y la punibilidad de cualquier actividad sexual no reproductiva, como puede ser el uso de anticonceptivos o la homosexualidad, fueron penalizados hasta entonces. El aborto era legal.
Por otro lado, el aborto ha sido legal en varios lugares de la Tierra desde incluso antes de que de que la Convención de Ginebra se firmara. Es decir, el aborto siempre ha existido, por lo cual no podemos pensar, y en marcos de legalidad, por lo cual no podemos pensar que es por intereses o por ganar dinero que el aborto se vuelve un tema central de nuestras discusiones y que su legalidad se esté viendo como una necesidad imperante. Creo que eso es algo corto y hasta conspiranoico. Por otro lado, Amix, déjame checar mis notas. Mencionas sobre estudios. Curiosamente, hay otro estudio perteneciente a 2016, fue un estudio que se llama Women's Mental Health and Well-Being, Year Vision or Being. Bueno, se lo voy a traducir mejor porque mi inglés de pronunciación es horrible. Es la salud mental de las mujeres y su bienestar a años después de haber recibido o ser denegadas un aborto. Es un estudio prospectivo y longitudinal. Mi inglés es horrible, ya sé, Amix. Y lo hice a propósito. Anyway, en este estudio está probado que la gran mayoría de las mujeres no tienen afectaciones a largo plazo al recibir un aborto, ni de salud mental ni de bienestar. Sin embargo, las mujeres a las que les es negado el aborto sí tienen estas afectaciones. El estudio lo condujeron la doctora Antonia Bridge, la doctora Ushma Upadhyay y el doctor Charles McCoyus. Por otro lado, hay también estudios en otros estudios de Estados Unidos podemos notar que la gran mayoría de las mujeres sienten alivio después de haber interrumpido un embarazo no deseado. Sin embargo, el otro 70% siente que son juzgadas o estigmatizadas socialmente. Esto de hecho no es casual. Y más cuando tomamos en cuenta que literalmente es la religión la que ha venido trayendo la prohibición del aborto. En tanto no existe ¿cómo decirlo?, un consenso en el derecho de cuándo la figura del no nacido puede ser contemplada y de hecho se guarda a discreción de las legislaciones en turno, no podemos pensar que esto tiene que ver con el derecho. Incluso desde la psicología tenemos entendido que el ser humano es aquel que puede ser un sujeto social, alguien que está embebido dentro de la sociedad, y en personalidades legales es hasta que éste puede ser considerado una persona. De tal forma que no tiene mucho que ver con la vida en generalidades. Con respecto a tu pregunta de la última vez, en donde te quería decir, o más bien en donde dije que el aborto salvaguarda la dignidad humana, y particularmente la dignidad y la vida de las mujeres, creo que la parte que no entendiste es que el punto central de la discusión del aborto es que este es un asunto que compete tanto a mujeres como a personas gestantes. Y el hecho de continuar o de decidir interrumpir un embarazo es una decisión que pertenece a quien está gestando y no a personas externas. Esta no es una decisión colectiva. Y esto lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, y solamente para cerrar, no podemos hacer una homologación entre persona y ser humano, puesto que persona es una figura meramente legal que es aplicable a otras cosas, a otros seres que no son precisamente humanos, como los animales, y que la concepción o la idea de lo que es un ser humano y el valor de su vida ha ido cambiando a través del tiempo y el espacio. Ya. Dejé de escucharte unos segundos. Ya acabé. ¿Me escuchas? Ya, no, ¿Sí? pero avísame, pues. Ya, bien, al final comentaste, ¿no? Que no se me era familiar el derecho mexicano y que yo estaba en una contradicción porque la Corte había interpretado de cierta forma su constitución. Bueno, primero, que el derecho no funciona así. No es que porque la Corte interpreta a su manera los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, porque los derechos sexuales y reproductivos existen, pero el aborto no es un derecho. Esto ya se ha probado, te, te lo puedo citar incluso si es que me lo pides en tu participación. Cuando se establece el orden jerárquico de qué es lo que predomina en el derecho, la Constitución está al mismo nivel que los tratados internacionales. Y en los tratados internacionales no se refleja ni el aborto como un derecho, ni el aborto como un método de planificación familiar, y además se considera al no nacido como persona. En el ámbito jurídico, tú dices que no podemos hacer un salto cualitativo de humano a persona porque la persona es un término jurídico, pero yo te pregunto, ¿sabes cómo aparece el término persona en el ámbito jurídico?
porque yo tengo un video explicando cómo y por qué es que las personas piensan que la persona y el humano son dos entes completamente diferentes. Es solamente por es solo por un desplazamiento semántico. Nada más por eso. Por eso, o sea, esa es una redundancia semántica. Lo otro que es muy importante es que dices que la ley natural no tendría por qué tener sustento porque en algún punto los negros eran esclavizados, ¿no? Y que por ende, no sé si es que quisiste dar a entender que la ley natural no existe. Eso no tiene sentido. Por ejemplo, la ley natural puede verse desde dos partes. Desde la teológica, no creo que quieras debatir ahora de la existencia de Dios conmigo, y la otra desde la puramente natural o racional, ¿no? Que se conoce como el positivismo racionalista. Y que fundamenta, bueno, no te voy a hablar desde una perspectiva teológica porque creo que definitivamente estás peleada con cualquier idea teísta, ¿no? Así que te voy a hablar directamente desde los fundamentos naturales. Se dice que por propia esencia, los seres humanos ya tienen una identidad, que es un hecho. Los seres humanos son entes racionales. Entonces, la racionalidad es un hecho de su existencia, que fundamenta su dignidad en sí misma. El hecho de que esta dignidad se viole o se haya violado durante ciertas partes de la historia no se sigue a que el derecho natural no exista. Es como que, por ejemplo, nos vayamos a que el derecho a la vida existe. No, pero entonces, ¿por qué mueren tantas personas? El derecho a la vida no existe. No, así no se fundamenta. Es como que digamos, el derecho orgánico se fundamenta en el que las personas tienen derecho a, por ejemplo, a su dignidad. No, pero hay mujeres en partes del mundo que son esclavizadas, ¿no? Entonces, la dignidad de la mujer no existe. Si nosotros consideramos esto, prácticamente estamos diciendo que por el hecho de que en algún momento se cometa un delito que viole las leyes naturales, se debería seguir que las leyes naturales no existen. Y así no funciona, porque lamentablemente en muchas partes del mundo no se respeta la dignidad de las mujeres. Y no por esto es que las mujeres no tengan dignidad, no por esto es que el ser humano no tenga dignidad. Primero, ¿no? Porque creo que no conoces bien cómo es que se fundamenta el naturalismo. Desde el naturalismo teológico, de hecho, para las personas que no lo saben, es mucho más sencillo explicarlo porque primero explicas la racionalidad de creer en Dios. No sé, ya lo puedes hacer desde el argumento cosmológico Kalam, lo puedes hacer desde la causa incausada, etcétera, ¿no? Y ahora, tú dices que el aborto ha existido desde siempre. No sé para qué fundamentaste esto si es que literalmente todos los delitos han existido desde siempre. Todas las faltas humanas han existido desde siempre. Esto no fundamenta nada, por eso no le he hecho ninguna respuesta. Solamente quería resaltarlo porque se me hizo gracioso el hecho de decir que el aborto ha existido desde siempre. Es como que yo diga, pero el acoso ha existido desde siempre, ¿no? Y no por esto es que debamos de legalizarlo. Además, algo que se me hace interesante es que me citas un estudio del año 2016, cuando tú misma me pediste corte académico, y dentro del corte académico está solamente citar estudios que tengan 5 años de antigüedad. 2016, si no me fallan las matemáticas, tal vez a mí me están fallando, han pasado 6 años desde el 2016 hasta ahora. Y yo te voy a dar artículos científicos que sí obedecen al corte académico que tú me solicitaste, como por ejemplo, uno de la Revista Internacional de la Salud Materno-Filial publicada en el perdón, de la Salud Materno-Fetal publicada en el año 2020, que dice, dentro del aborto espontáneo, una de sus complicaciones que puede llevar un embarazo puede representar un tremendo peligro para la vida de la madre y también podría considerarse un deterioro de la salud física y mental. No, pero que tú me estás hablando del aborto inducido. Bueno, vamos a hablar del aborto inducido sin ningún problema. La fuente que te di sobre los problemas tanto psiquiátricos como físicos en las adolescentes menores a los 20 años que abortan, que dicho sea de paso, estos estudios son hechos tanto en Finlandia como en Polonia, bajo el único contexto de personas que han abortado, se sabe que su índice de morbilidad y de problemas mentales es mucho mayor. Te puedo citar también directamente, dame unos segundos, espérate. Aborto inducido, la Dirección General bueno, este era el dato que te quería dar de antes, que de la Dirección General de la Epidemiología de la Secretaría de Salud de México, actualizada en el 2019, se vio un aumento
mortalidad y morbilidad materna desde el año 2007 hasta el año 2010. Así que cuando tú me dices que esto es beneficioso para la mujer, nuevamente te digo, es beneficioso en el contraste en el que se da una pésima atención en el aborto, ¿no? En el aborto inseguro a causa de que hay tantas instituciones pro aborto que te dicen aborta desde casa, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Para qué? Para que se vuelva un problema y para que luego te salgan con estas soluciones de reducción de morbilidad o mortalidad, que prácticamente es lo que se hizo en Argentina. Desde mucho antes de que se legalizara, desde el año 2013, en Argentina, habían, habían instituciones que practicaban el aborto con todos sus implementos, todo. Entonces, nuevamente, ¿no? Yo te he presentado artículos científicos con corte académico como tú me lo has pedido, literalmente como si es que como si es que estuviera haciendo una tesis, y tú me has dado un solo estudio del año 2016. Eso no se me hace muy honesto de tu parte, puesto que fundamentabas, ¿no? El hecho de que si no hay un sustento académico, si no está en revisión por pares, de que debería de ser descartado, ¿no? Cosa a la que yo no me sostengo. Sin embargo, te hice caso, ¿no? Para que pueda haber este debate. Por eso es que yo sí te estoy citando consecuencias más actuales en países en donde se ha legalizado, directamente en donde ya está legalizado y donde sí podemos verificar cuáles son las problemáticas. Pero problemas de mortalidad, problemas de morbilidad, problemas psiquiátricos en ambos contextos, porque recuerda, tú me pediste hablar del aborto en general, tanto el aborto inducido como el aborto espontáneo son indeseados, ya no solamente porque sus propias políticas demuestran que son indeseados, sino por los resultados que dan en los países en donde se aplica. Solamente es beneficioso en contraste al aborto inseguro. Pero lo que busca el movimiento pro vida no es regresar a un aborto inseguro, sino que el aborto no sea una opción. Dar atención psicológica, social, hasta económica, que es algo muy diferente y es algo que prácticamente queda invisibilizado con con las millonarias intervenciones de diferentes internacionales, ¿no? Prácticamente hice un estudio, lo puedes ver en mi Instagram, en el que la Casa Gladys, que es una casa que le da atención legal, económica, social a las mujeres embarazadas antes y después de su embarazo, tiene un ingreso anual de no más de 10.000 soles. Mientras que la institución IPAS, que también está en el Perú, tiene, si, así dando un número que recuerdo en este momento, pero que no es exacto, posiblemente sea más, tiene un ingreso anual de 2 millones por parte de diferentes instituciones. Entonces vemos una clara diferencia y vemos un claro interés político aquí. Y eso de lo que tú me mencionaste, de la interpretación que hizo la Corte en México, pues yo te digo directamente que son intereses políticos. Esto no es la primera vez que pasa y el hecho de que prácticamente esté suscitando de la mano con instituciones de que antes de que se legalizara ya iban ofreciendo el aborto legal de forma millonaria, nos demuestra que ya había prácticamente, o sea, esto no es una conspiración como tú lo dices, sino son las propias evidencias, instituciones millonarias financiando clínicas de aborto prácticamente 10, 15, 20 años antes de que el aborto se legalice. Entonces, no es una teoría conspiranoica de que no, de que debe haber alguna institución, algún poder. No, simplemente es puro manejo político. A través de la política se gana dinero. Las grandes empresas, como por ejemplo la IPPF, que se sabe que fue quien financió la campaña política de Barack Obama, tienen la potestad suficiente como para meterse con los organismos internacionales como lo sería la OMS y la ONU. Y no sé si es que sabes que también aportan en la contribución de la ONU. Eso lo puedes buscar directamente en la página de la IPPF. Y para terminar mi parte, tú dices, ¿no? De que el aborto es algo que le compete solamente a las mujeres y a las personas gestantes. No me voy a meter con este término de personas gestantes porque creo que nos llevaría a otro debate y no quiero que nos perdamos en ese sentido. Y yo sé por qué lo dices, ¿no? No quiero debatir esto porque estamos debatiendo directamente el aborto. Pero yo te digo, o sea, no es que los Provida quieran obligar a las mujeres a que no aborten. Lo que los Provida quieren, o por lo menos ese es el enfoque que yo tengo, es demostrarle a las personas que el aborto es indeseable, es malo objetivamente y que todas estas políticas que buscan legalizar el aborto asimismo también son malas e indeseables objetivamente y que por ende el aborto deje de verse como una solución
para situaciones como que no me alcanza la plata, que simplemente quiero ejercer mi autonomía sobre mi cuerpo. O sea, hemos llegado al punto en el que la única justificación para que las madres maten a sus hijos es querer ejercer la autonomía sobre su cuerpo. Eh, por eso te digo, los pro vida no quieren obligar a que las mujeres no aborten, quieren demostrar o sea, quieren demostrar no solo que el aborto es como, como prácticamente evidencian las propias instituciones que legalizan el aborto, que el aborto es indeseable, malo, y que todas estas políticas no son beneficiosas como se quieren hacer ver. Por eso es que la única cita que me has podido dar ha sido una del 2016 y que parece, por cómo me la has citado, que ni siquiera es concluyente. Yo te he citado estudios que son concluyentes en países en donde el aborto está legalizado hace muchos años. También te podría citar el de España, pero creo que es el que he utilizado demasiado y en España es más que evidente el incremento exponencial de los abortos en adolescentes, el embarazo de las adolescentes y a su vez la mortalidad materna desde el punto en el que se legalizó hasta otro punto, ¿no? Porque de ahí ya hay otros factores. Hasta ahí yo terminaría mi participación porque no veo nada más a qué responder. Ok, bueno, Espero vamos que a se me ha empezar con escuchado. rigor científico. Por principio, tú fuiste el que quebró el rigor científico y el rigor académico, en tanto no has citado todo lo que dices, y buena parte de todo tu discurso sale de tu opinión personal. Por otro lado, esto se puede probar en tanto no conoces cómo funciona el derecho mexicano e intentas usar constituciones locales que contra la Carta Magna no tienen injerencia para probar que la Carta Magna de mi país y el organismo que decide cómo se interpreta la Carta Magna está mal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien decide en estos casos y su decisión es inapelable. La Carta Magna de la Nación es la misma a través de la Suprema Corte de Justicia y sus fallos, es la que ha decidido que no Ujú. existe la figura del no nacido y que por lo tanto no se vulnera ningún derecho humano. Por otro lado, los tratados internacionales, sí, los tratados internacionales son vinculantes, pero los países también pueden hacer sus excepciones con respecto a ello. De hecho, México en 2010, cuando ratificó tratados internacionales sobre derechos humanos, hizo una cláusula en donde literalmente dijo, me reservo el derecho de decidir cuándo se prima la vida del no nacido, es decir, de la figura del nasciturus. Por otro lado, el jus naturalis no existe y por lo tanto el jus positivismo no tiene una base. Verás, me parece muy interesante que partas de la idea de que los delitos siempre han existido. Sin embargo, yo no mencioné ningún delito. La esclavitud existió en el marco legal. El aborto ha existido y sigue existiendo dentro del marco legal. Desde la Edad Media el aborto fue legal. Hoy en día se está pugnando porque se siga legalizando. Por lo tanto, creo que no podemos partir de la idea del delito. Entraba en el marco legal, entra en el marco legal. Por otro lado, desde las raíces del dispositivismo, o sea, partimos de la idea de que el ser humano es un ser humano por ser un ser racional. Bueno, probemos la racionalidad del feto. No la posee. Un ser que no posee un sistema nervioso desarrollado no posee racionalidad. De hecho, si nos vamos a la psicología, por ejemplo, a Piaget con su teoría del aprendizaje, podremos demostrar que la racionalidad ni siquiera es un asunto inherentemente humano. Las operaciones complejas no llegan tan temprano. Por otro lado, te quejas de un estudio de 2016, sin embargo, solamente has de alguna forma citado estudios que me parece has encontrado en tu computadora, pero IPAS, la organización que está presente en tu país y en otros 14 países en los 5 continentes, en sus estudios del 2020 ha probado que el aborto legal, el aborto inducido legal, el cual es el centro de todo este problema, digo, la única razón por la cual has metido el aborto espontáneo, que en toda ley no es deseado, y más cuando una mujer desea ser madre, o una persona gestante. Esto no es un tema de debate. ONU y OMS han hecho y deshecho para que la ley de las identidades pase y se acepte. De hecho, en mi país, la ley de la libre identidad de género es una realidad. Por lo cual, esto no es una discusión. Existen otras personas gestantes que no son mujeres. Y el no aceptar esta realidad nos haría caer en un discurso de odio que podemos conocer como transfobia. Por otro lado, la ONU y la OMS en 2020 y 2021 han hecho hincapié en la necesidad de asegurar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres y las personas gestantes. Es muy interesante la teoría de pensar que esto parte de un interés económico, pero cuando piensas en países como el mío, que es un estado que denominamos estado de bienestar, es decir, que la gran mayoría de los servicios públicos están patrocinados por el Estado, esto no tiene mucho sentido. En realidad, asegurar el aborto legal, seguro y gratuito es un gasto para el Estado, un gasto que hacemos en función de que
ciertos organismos internacionales han pugnado por su legalidad. Por prácticamente la decisión de los providas. No te escucho. Creo que soy yo o si es que son todos. Realmente, pues han Ahora sí te habido dos escucho. adopciones al año, lo cual nos hace pensar que un embarazo no deseado con la posibilidad de adopción realmente no es una opción redituable. Por otro lado, piensas que la única justificación para que una madre, como si solo las mujeres fueran personas gestantes, para asesinar a su hijo recae en el derecho a decidir sobre su cuerpo. Primero que nada, la figura del asesinato no es competente aquí. Si la vida inicia desde la concepción, literalmente, como ya explicité en mi primera participación, tanto el DIU como la pastilla del día siguiente y como incluso los métodos de reproducción asistida también tendrían que ser catalogados como un asesinato. Sin embargo, no creo que estés en contra de la reproducción asistida, de la fecundación in vitro, como le llaman. Por otro lado, ya que Bueno, nos vamos a poner bastante filosóficos, y que partimos de las raíces del jus naturalis que deriva en el jus positivismo, cosa que definitivamente no tienen mucho sentido. Sí fueron interesantes bases del derecho, pero hoy por hoy el derecho es considerado un hecho social y ha venido cambiando. Podríamos partir de la concepción filosófica de persona, en donde persona y ser humano eran exactamente la misma cosa. Sin embargo, es la misma concepción de persona la que nos hace poder darle derechos a criaturas no humanas, como bien pueden ser los animales. Por lo tanto, en el siglo XXI, en tanto existen los derechos de los animales, la persona ya no puede ser exclusivamente humana. Ahora vamos a hablar de humanidad. ¿Qué podemos considerar un humano? Por otro lado, no es como que yo tenga problemas con la teología. De hecho, manejo bastante bien esa idea. Y bueno, si nos vamos a la teología, el ser humano es aquel que tiene alma. No creo que, y de la mano de Silvia Federici, no creo que esté de más recordarte que las mujeres no tuvimos alma por un buen periodo de la humanidad. Y incluso antes de la Edad Media, para los griegos tampoco éramos precisamente un ser humano. Es decir, la idea de que los seres humanos son esencia, este dilema ontológico no ha sido aplicable a todos los seres humanos de la Tierra. De ahí que dentro del marco de la legalidad no solamente fue propicia la esclavitud y el asesinato bajo marcos legales, sino que incluso hoy en día bajo el marco legal tenemos algo denominado la pena capital. Esto quiere decir que entonces la vida no es un valor intrínseco que se valore por igual, sino que la vida es un valor subjetivo que valoramos dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos o en las que veamos dicha vida. De ahí que básicamente jus naturalis y jus positivismo están eliminados de la discusión, así como cualquier aproximación que quieras dar al derecho mexicano, puesto que no lo conoces. También cualquier cosa que tenga que ver con homicidio, puesto que no podemos calificarlo de homicidio a menos que queramos hablar de la reproducción asistida como tal. Y también la idea de que esto remotamente tiene que ver con filosofía añeja. Digo, la filosofía sigue avanzando. Recordemos a Cornelius Castoriadis, cuando empezamos con teoría estructuralista y postestructuralista. Es todo por ahora. ¿ya? Sí. Ah, listo, bien. No sé por qué me sigues acusando de no conocer del derecho mexicano, cuando, discúlpame, pero se nota que no conoces de derecho en general. Ahorita te voy a fundamentar esto. Primero, primero dices que tú citaste la Carta Magna. Literalmente yo te cité los derechos humanos, que son la Carta Magna por excelencia. Y prácticamente, como ya te expliqué, en el orden jerárquico de derechos, porque confundes demasiado derecho con leyes, o sea, los estás confundiendo demasiado. Estás confundiendo derecho automático con derecho orgánico y lo has confundido en casi toda tu cita. En algún punto dijiste que yo fundamenté casi toda mi estructura en opiniones personales. Bueno, te voy a dar entonces otras dos citas que no son del 2016. Lo primero sería lo siguiente. El concepto jurídico de persona es uno de los más relevantes en el marco de la teoría general del derecho. La definición de persona como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones es tan amplia como ambigua y por ello puede vincularse a más de un significado. Eso lo dice Helga Bell.
es una especialista en ciencias del derecho. Esto lo puedes ver en su publicación del año 2019, Perspectiva histórica de la metáfora del concepto jurídico de persona. Y lo defiende desde un pensamiento justnaturalista. El justnaturalismo no es que esté extinto, no es que esté muerto. Literalmente los derechos humanos se fundamentan en el justnaturalismo. Y los derechos humanos no están extintos. Y de hecho, cuando tú mencionas derecho, derecho y derecho, o sea, estás confundiendo leyes con derechos y te estás queriendo suscribir a una teoría de derecho natural en el que la mujer tiene este derecho otorgado de que puede decidir, aunque la vida de un ser humano propiamente dicho por tus propias palabras esté en medio. Luego, me dices que como el no nacido no puede razonar, entonces no podría entrar dentro de una teoría esencialista, es porque el esencialismo te dice eh, que tú ya tienes tus características en tu propia esencia. No es que tú recién adquieres esta característica cuando tienes los 18 años, cuando tienes los 20 años, sino que esta característica está dentro de tu propia esencia, junto con la dignidad. Y nuevamente, ¿no? Esto de que confundes derecho con leyes es algo gravísimo, porque literalmente, y eso sí te lo voy a citar, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Derechos humanos, un segundito dame, porque me estás pidiendo citas y sí, es correctamente cierto, para que no hayan esos inconvenientes de que no, de que estás hablando desde tu opinión personal, ¿no? Como no existe tratado vinculante que amerite al aborto como un derecho, las propias directrices del Comité Jurídico Internacional para los acuerdos vinculantes y no vinculantes nos dicen lo siguiente: los acuerdos vinculantes se rigen por el derecho, ya sea por el derecho internacional, haciendo referencia a los acuerdos internacionales, o ya sea por la Carta Magna en sí misma. Esa es una Carta Ángel, Magna, no una interpretación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ángel, Te escucho. ¿podemos cerrar con estas Dime, dime. participaciones? Es que tengo otras cosas que hacer. Así que extiéndete para concluir, Dale, porfa. no te preocupes. Dale, dale. Entonces, es esto, ¿no? Estás confundiendo derechos con leyes. Hay un derecho establecido y por las propias directrices del Comité Jurídico Interamericano para los acuerdos vinculantes y no vinculantes, no hay nada que vincule al aborto como un derecho. Por ende, el aborto no es un derecho. La vida sí es un derecho. Tú estás citando leyes que están en la tercera escala de ordenamiento jurídico y la que está primera sí es una carta magna. No es que yo no conozca de el derecho mexicano, como tú lo llamas, es que tú no conoces de derecho en general. O sea, el problema es ese, ¿no? Y ya, bueno, solamente voy a terminar con esta parte donde estabas hablando de que el derecho natural, por qué los animales son considerados personas. Los animales no son considerados personas. Es que nuevamente dentro del derecho natural se sigue que hay una dignidad natural en todo ser existente, que obviamente tiene un orden ontológico establecido. Como es solamente el hombre el único capaz de percibir no solamente estas nociones, sino es el único capaz de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, tiene una superioridad ontológica. Esto no se sigue, o sea, porque se le reconozcan ciertos derechos a los animales, que de hecho más que derechos a los animales son regulaciones de cómo es que el hombre tiene que tratar al animal, sigue partiendo todo del hombre, te das cuenta de cómo es que el hombre tiene que tratar al animal. No se sigue de que el animal sea persona y que por ende el no nacido no sea persona. Eso no tiene sentido. Cuando se habla de derechos animales, se habla de cómo las personas tienen que actuar con respecto a los animales, ¿no? Y la última parte, como te dije, no me voy a meter en eso de personas gestantes, no quiero meterme en otro tema, eso da para otro debate aparte completamente. Y bueno, ahí acabo ya para que puedas dar tu último descargo. Bueno, la última que tiene que ver es que, en efecto, no conoces el derecho mexicano. Literalmente, la Carta Magna, nuestra Constitución, es la que ha amparado por al menos unos 10 años hasta ahora la idea de que existe el derecho a abortar. Segundo, ya que estamos hablando de derechos humanos, los derechos humanos no vienen en jerarquía y parte de los derechos humanos es el derecho a la salud sexual y reproductiva y esta contempla la idea de que uno puede decidir cuándo reproducirse y cuántos hijos tener, si es que uno desea reproducirse. En otros sentidos, esto no tiene que ver con mi no entendimiento del derecho, creo que tiene que ver con tu postura a la cual vas a defender y eso es algo que puedo entender. Sin embargo, el jus naturalis de hecho está superado.
Por otro lado, si no me crees a mí, eres libre de investigarlo. Realmente existe el término de persona no humana. Por lo tanto, cuando hablamos de los derechos de los derechos de los animales, sí estamos hablando de ellos como sujetos de derechos y no como una especie de deferencia que nosotros, como una suerte de especie superior, tenemos sobre ellos. Ahora, ya que hablamos y si bien los derechos humanos se basaron en el jus naturalis, se han basado en interpretaciones y reinterpretaciones. Por otro lado, insisto, y es mi deber recalcar que todo lo que está escrito en papel, nuestra ley y nuestra constitución están sujetas a interpretación. De ahí que literalmente hemos creado institutos y hemos creado instituciones que se dedican a la interpretación de dichas leyes. La ley no es una cosa que no se haya movido a través del tiempo y el espacio. De ahí que ahora pensamos inconcebible la esclavitud que otrora fue legal. De igual forma, me gustaría recalcar, ya que estamos haciendo comerciales, Amix, si ustedes viven en el territorio mexicano y desean interrumpir su embarazo, porque yo sí aplico mujeres y personas gestantes, en tanto aquí no somos transfóbicos y entendemos que el derecho de la autodeterminación es chido y está muy bien, ustedes literalmente pueden interrumpir. Y ya, se acabaron los comerciales. Gracias por tu tiempo, ve a Amix, y pues se cuidan y se divierten. Recuerden que cualquier información que quieran buscar, siempre pueden buscarlas en las páginas de gobierno. No, no es un crimen, Amix. Se cuidan y se divierten. Sí, como en la Suprema Bye. Corte. Cuídate, Emily, cuídate. Ay, ¿cómo salgo de Diviértete, aquí? te voy a sacar. Ah, yo te saco, Gracias. tranquila, yo te saco. Bueno, chicos,